Bueno, pues muchas gracias por vuestra acogida y también gracias a Carmen porque ha sido, bueno, la socia del hogar, ¿no? Y la que me habló del hogar y entonces nos urdimos de alguna manera esta actividad. Nosotros llevamos varios años trabajando con fuentes solares y entonces un poco defendiendo el uso de las fuentes solares en historia. Es decir, las fuentes solares son válidas, son tan válidas como cualquier fuente documental escrita. A la fuente oral se la tacha de subjetiva, pero por un lado las fuentes documentales escritas también son subjetivas, ¿no? Originalmente, y muchas de ellas precisamente proceden de la oralidad. No hay más que ver, por ejemplo, un juicio, ¿no? Si vemos un acta de un juicio, el juicio se ha celebrado verbalmente. Y por otro lado, la subjetividad es valiosa en sí misma. Es decir, la subjetividad de vuestras experiencias, de todo lo que habéis contado, de vuestras trayectorias de vida, etcétera, eso tiene un valor histórico importantísimo. En ese sentido es como intentamos trabajar con fuentes orales y también con fuentes documentales escritas. El formato de las entrevistas, a nosotros llevamos varios años trabajando con él en otras asignaturas, en introducción a las ciencias sociales, etc. Y para nosotros es una verdadera panacea, ¿no? Porque ofrece muchísimas posibilidades. Yo creo que también los alumnos y los alumnos que están aquí y que han tenido, digamos, esa experiencia, que han vivido esa experiencia, saben que se produce una especie de conexión sentimental con la persona a la que se entrevista, y a partir de esa conexión sentimental, que muchas veces funciona de manera intergeneracional, y eso es muy bonito, ¿no? Entre gente mayor y gente joven, y a partir de ahí se produce, digamos, yo a veces imagino la imagen de una autopista del conocimiento, es decir, surge un interés sentimental, una empatía, etcétera, y a partir de ahí surgen las preguntas, la curiosidad, etcétera.